Durante la reproducción del vídeo se podrán observar diferentes valores. Estos no se tendrán en consideración. Esta grabación es únicamente demostrativa, por lo que los datos a manejar están disponibles por escrito. En el presente vídeo describiremos la práctica de viscosidad, que normalmente se realizaría en el laboratorio, pero que ahora podréis seguir virtualmente. El fundamento teórico de esta práctica se centra en el estudio de las fuerzas de fricción que en un fluido suponen al desplazamiento de cualquier cuerpo que se halle inmerso en él, introduciendo así el concepto de viscosidad y midiendo el correspondiente coeficiente empleando dos métodos diferentes. La viscosidad es una propiedad física que mide la resistencia que ofrecen las capas de un líquido al desplazamiento de unas respecto de las otras. El coeficiente de viscosidad es el parámetro que la caracteriza y se define según la ecuación que acaba de aparecer. En el esquema que acaba de observarse ahora, pueden verse dos superficies de dimensión S separadas a una distancia L, desplazándose una respecto de la otra a una velocidad v, en cuyas condiciones aparecerá una fuerza de frenado o de fricción que aquí notamos como F sub R. Todas estas magnitudes se combinan, como aparece en la ecuación, para expresar la viscosidad, que aquí se representa con la letra griega θ. Conjugando las dimensiones físicas de todas estas magnitudes, uno comprobará que las de la viscosidad se corresponden con el producto de una presión por un tiempo. Es decir, en el sistema internacional, las unidades de la viscosidad serán un pascal por un segundo. Es muy importante reseñar que la viscosidad es una propiedad característica de cada medio. Es propia de cada medio y por tanto debe medirse para cada uno de ellos. En esta sesión de laboratorio, precisamente, emplearemos dos procedimientos diferentes para medirlas. Procedimientos que se basan en sendas leyes fenomenológicas, como son la ley de Poiseuille, que es el principio que está en la base de lo que se denomina viscosímetro, un aparato diseñado a la sazón para medir la viscosidad, y la ley de Stokes, que se basa en el fenómeno que se denomina de velocidad límite de caída, del que hablaremos más adelante. Empecemos por la ley de Poiseuille. Dado la tubería, el flujo de fluido en régimen laminar que circula por ella está descrito por la ecuación que sigue. Dicha ecuación, en la cual el flujo, que a su vez se determina como el volumen de fluido que es desalojado en una cavidad, por ejemplo en el esquema que vemos aquí, la cavidad entre los puntos A y B, ese flujo, como digo, está relacionado con la diferencia de presión entre los dos puntos que definen la cavidad, parámetros geométricos como la altura que separa esos puntos, el radio de la tubería y la viscosidad. Por tanto, flujo y viscosidad están relacionados y la base del viscosímetro consiste en la comparación de los tiempos de vaciado para un líquido problema y un líquido patrón. Un líquido de viscosidad desconocida y un líquido, por tanto, de viscosidad conocida. Lo que podemos hacer es precisamente comparar los volúmenes de vaciado de uno y otro, dado que la geometría es exactamente la misma para ambos procesos de vaciado, para el vaciado de ambos líquidos, podemos igualar esos volúmenes y además eliminar todos los parámetros geométricos, dado que son idénticos en ambos casos. De ese modo, podemos relacionar la viscosidad del líquido problema con la viscosidad del líquido patrón, simplemente como función de parámetros fácilmente medibles, la densidad de ambos, patrón y problema, y los tiempos de vaciado. En lo que al líquido patrón se refiere, lo más sencillo y lo que haremos en el laboratorio será usar el agua, cuya viscosidad corresponde al valor que aparece aquí, de 1 por 10⁻⁻3, es decir, una milésima de pascales por segundo. En lo que a la ley de Stokes se refiere, lo que hacemos es utilizar el fenómeno por el cual un cuerpo, en el seno de un fluido en movimiento, sufre una fuerza de fricción
que viene expresada por la ecuación que acaba de aparecer. Esa fuerza de fricción se opone al movimiento, es proporcional a la velocidad, a un parámetro K, que es de carácter geométrico, y que en el caso de un móvil de geometría esférica es igual a 6pi por el radio de dicha esfera, y a la viscosidad. El hecho de que la viscosidad aparezca aquí, esa viscosidad que hemos definido antes, previamente, se puede entender muy fácilmente, dado que el desplazamiento del móvil en el seno del fluido lo lleva a ocupar un volumen que antes ocupaba el fluido. Es decir, está desalojando al fluido, provocando, por tanto, que el mismo se mueva, generando desplazamiento de unas capas respecto a las otras. De tal modo que el modo en que habíamos definido antes el concepto de viscosidad aparece automáticamente en este proceso. ¿Cuál es el principio para que podamos determinar la viscosidad a partir de este fenómeno? Pues el principio esencialmente es el que nos lleva, el que lleva a que ese cuerpo, en ese proceso de caída libre, acabe alcanzando una velocidad de saturación o una velocidad constante. ¿Por qué se alcanza ese régimen en el cual la velocidad es constante? Bien, estudiemos la ecuación de movimiento que acaba de aparecer en la pantalla. En esa ecuación vemos cómo la aceleración depende esencialmente de la fuerza de la gravedad y de dos términos opuestos al movimiento, como son el término de Arquímedes, la fuerza o empuje de Arquímedes, y la fuerza viscosa. Pero mientras la fuerza de Arquímedes es constante, nos encontramos con que la fuerza viscosa crece con la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es la fuerza viscosa. De tal modo que se alcanzará un punto en el cual la velocidad del móvil sea tal que las fuerzas de frenado compensen, cancelen el efecto de la gravedad. Y en ese caso, la aceleración será cero, por lo cual la velocidad permanecerá constante. Alcanzado ese punto. Eso nos lleva al régimen estacionario. Y de ese modo, haciendo cero el segundo miembro de la ecuación, podemos determinar la velocidad límite, que como vemos depende de parámetros que son intrínsecos al medio en el que se mueve el móvil, al propio móvil, son sus densidades, la viscosidad, la geometría del móvil, el radio de la esfera en este caso, y la gravedad. No dependen de la trayectoria. Eso responde a una pregunta que uno ha podido hacerse en algún momento, como es la referida a la velocidad con la que caen las gotas de lluvia. Aquí vemos este esquema que lo ilustra. ¿De qué depende esa velocidad de caída? ¿Dependen de la altura a la que inició la caída la lluvia? ¿Dependen de la altura de la nube? Esta ecuación de aquí nos está diciendo que en absoluto es así. Dependen esencialmente de parámetros, como digo, que dependen del medio y de la gota. El tamaño de la gota importará, pero no la altura a la que la gota inició su caída. También podríamos resolver la ecuación de movimiento, es decir, obtener la velocidad en función del tiempo. Si así lo hacemos, obtendríamos esta expresión según la cual la variación del tiempo, la variación con el tiempo de esa velocidad depende según esta exponencial, en la cual este coeficiente nos va a proporcionar el tiempo característico en el cual alcanzaríamos la velocidad límite. Cuando el tiempo es suficientemente grande comparado con ese parámetro, que no es más que la inversa del coeficiente que multiplica a t, la exponencial, se tendrá que esta exponencial se hace cero, en cuyo caso la velocidad acaba siendo la velocidad límite. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué busco hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? Bien, voy a determinar la viscosidad utilizando primero el método del viscosímetro, es decir, explotando la ley de Poiseuille. En segundo lugar, estudiaré la trayectoria de un cuerpo esférico en caída libre en el seno de un fluido. Para ello usaré un líquido problema suficientemente viscoso para poner en manifiesto el régimen estacionario. Determinaré si se alcanza dicho régimen estacionario y en caso de que lo haga, determinaré la velocidad límite y utilizaré la ecuación anterior para derivar la viscosidad. Calcularé además la viscosidad cinemática del fluido, para lo cual solo necesitaré la densidad del mismo, y compararé los valores obtenidos siguiendo ambos procedimientos para establecer la compatibilidad y consistencia de los mismos. ¿Cómo lo haré? ¿Qué necesito para hacerlo? En principio, estos son los materiales que tengo a mi disposición. En primer lugar, mis móviles serán esferitas de plástico. Usaré dos probetas, en las cuales vertiré los líquidos problema y patrón, que serán también herramientas que necesitaré, un cronómetro,
con el cual mediré los tiempos, un pignómetro, que me servirá para medir las densidades de los líquidos y del sólido, una balanza, que me servirá para completar la medida de dichas densidades con el pignómetro, un calibre, que utilizaré para medir las dimensiones geométricas de la esfera, y dos buretas, que esencialmente desempeñarán el papel del viscosímetro. ¿Cómo lo haré? Bien, centrémonos en el procedimiento 1. En ese caso, lo que haré será situar dos marcas en la bureta, una marca A, que estará determinada por el punto de 0 milímetros, punto superior, una marca B, que será la medida de 50 milímetros de la bureta, punto inferior, y usaré un pignómetro para medir las densidades del líquido problema mediante la fórmula que aparece ahí. Usaré un líquido patrón, el patrón será el agua, y para su densidad recurriré a la tabla que se me proporciona en el boletín de la práctica, para lo cual también tendré que medir la temperatura ambiental, dado que la densidad dependerá de dicha temperatura. Llenaré la bureta con el líquido, enrasándola ligeramente por encima de los 0 milímetros, punto A. Taponaré la punta de la bureta con el dedo y abriré la llave de paso. Y cuando levante el dedo, pondré en marcha el cronómetro para determinar el tiempo de vaciado, el cual lo obtendré cuando la superficie libre del líquido haya pasado del punto A al punto B, de la marca de 0 milímetros a la marca de 50 milímetros. Es decir, cuando se ha completado el vaciado de los 50 milímetros comprendidos entre las dos marcas. Repetiré el proceso 10 veces, porque de ese modo podré tratar estadísticamente los datos y calcular los errores experimentales inherentes al procedimiento. Con los datos obtenidos rellenaré la tabla siguiente, en este caso la fila correspondiente al líquido patrón. Pero repetiré inmediatamente todos los pasos con el líquido problema y completaré así la tabla también en la fila que se refiere al líquido problema. Y finalmente, trataré estadísticamente los datos calculando los tiempos medios de vaciado para cada uno de los dos líquidos. Para el segundo procedimiento, para el cálculo de la velocidad límite, o el cálculo de la viscosidad a partir de la velocidad límite, primero tendré que determinar el radio de las esferas, o su diámetro, para lo cual usaré el calibre, y lo haré sobre 10 esferas, calculando el radio medio. Y lo haré así porque, desde el punto de vista de la precisión con la que quiero trabajar, ningún fabricante me proporciona 10 esferas idénticas. Mediré, usando el pignómetro, las densidades medias de las esferas que utilizaré, aplicando la fórmula que se ve en la pantalla. También mediré la densidad del líquido problema, usando el pignómetro también. Luego, sujetando con las pinzas una esferita, la situaré simplemente rompiendo la tensión superficial del líquido y la dejaré caer. Dejaré caer todas las bolitas, 5, desde el mismo punto. Y referenciaré 7 puntos de paso en la probeta, tomando tiempos al paso de la esferita, del móvil, por cada uno de ellos. De ese modo, completaré la tabla que podemos ver aquí. Habré repetido el experimento 5 veces en condiciones idénticas, análogas, y por tanto podré tratar estadísticamente esos datos. Es decir, podré calcular los tiempos medios para cada uno de los puntos de referencia. ¿Qué hago con los datos? En el caso del viscosímetro, lo único que debo hacer es calcular los tiempos de vaciado medios y la dispersión cuadrática de dichas medias. Con ellas puedo determinar la viscosidad del líquido problema usando la ecuación que previamente describí. Propagaré las incertidumbres asociadas a ambos procedimientos. En el segundo caso, en el caso de la determinación de la viscosidad usando la velocidad límite, lo que haré será determinar, como he explicado antes, los valores de posición y tiempo representados en la tabla en los puntos referenciados, los puntos de paso. Con ellos haré una representación gráfica, bien de posición frente a tiempo o bien de tiempo frente a posición, en un sistema de ejes coordenados, usando la plantilla gráfica que se me proporciona con el boletín de la práctica o cualquier otro medio informático, software disponible para ello. Usando dicha representación, podré determinar si se ha alcanzado o no el régimen estacionario y, en caso de que haya sido, cuántos puntos se hallan en él.
Si son más de 2 puntos, utilizaré el método de los mínimos cuadrados para, de ese modo, calcular la pendiente de la recta de mejor ajuste para dichos puntos. Si solo hubiera 2 puntos en esa región, en esa zona de régimen estacionario, determinaría la pendiente con esos 2 puntos. Una vez determinada la velocidad límite, lo que haría sería, velocidad límite que obtenía a partir de la pendiente, lo que haría sería usar la ecuación que describí antes para obtener la viscosidad. Propagaría también, o sea, obtendría también la incertidumbre experimental a partir de bien la recta de mejor ajuste o bien el cálculo directo a partir de los 2 puntos. Obtenida la viscosidad absoluta, determinaría la viscosidad cinemática simplemente dividiendo por la densidad del fluido que he determinado con el pignómetro. Del mismo modo, propagaría las incertidumbres tratando los errores. Y aquí, para finalizar, os muestro un ejemplo de representación gráfica. ¿Qué tipo de representación gráfica podría encontrarme? En este caso, he representado tiempo frente a longitud. Tiempo en ordenadas, longitud en abscisas. La razón de hacerlo es que la variable independiente, aquella que controla el proceso de experimentación, es decir, al referenciar los puntos de paso, es la longitud. He representado los puntos y he trazado la recta de mejor ajuste. Como vemos aquí, todos los puntos representados se hallan en el régimen estacionario. Están magníficamente ajustados por la recta. Observamos, además, que la recta de mejor ajuste no pasa por el origen. Eso está expresándonos precisamente que inicialmente la velocidad de caída es inferior a la velocidad límite. Es decir, no nos hallábamos inicialmente en el régimen estacionario. Ese régimen solo se alcanza pasado cierto tiempo, cuando el tiempo es suficientemente grande comparado con el tiempo característico que representamos con la ecuación, y entonces la trayectoria ajustará la curva. En este caso, al haber representado tiempo frente a longitud, la pendiente de la recta de mejor ajuste me proporcionaría no la velocidad límite, sino el inverso de la velocidad límite. Pero podría obtener en cualquier caso la velocidad límite a partir de la pendiente y a partir de ella derivar la viscosidad. Bien, eso es todo lo que tengo que hacer. En el boletín está toda la información necesaria para tratar los datos que os proporcionamos también. Creo que con esta explicación todo será suficientemente fácil.